Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un sermón del pastor Kim de la iglesia Lodem. Ujú. Propone una visión para el 2026 centrada en la expansión. Pero lo interesante es el cómo. Claro, todo parte de una idea del libro de los Salmos que dice, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Una frase potentísima. Totalmente. Y nos deja con una pregunta central que vamos a explorar. ¿La adversidad es un fracaso o es, digamos, el precio a pagar para el éxito? Es una pregunta clave, sí, porque el sermón no se queda en un simple mensaje de esperanza. No, Propone todo un marco mental. La enseñanza es que la bendición no llega a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. a través de ellas, exacto. Analizaremos la psicología detrás de esto. Cómo ese esfuerzo doloroso se conecta con una recompensa divina y por qué se usan ejemplos bíblicos tan extremos para que el mensaje cale hondo. Perfecto. A ver, pues vamos a entrarle a esto. El punto de partida es ese versículo del Salmo 126. Sembrar con lágrimas. Ajá. De entrada suena a que el proceso no solo es difícil, sino que se espera que lo sea. No es un accidente, es parte del diseño. Totalmente. El sermón insiste mucho en que el primer paso, el acto de plantar la semilla, es lo más duro. Claro. Es ese momento de máximo esfuerzo sin ninguna garantía visible de que algo vaya a pasar. Es pura inversión, a ciegas casi. Y lo aterriza en algo muy concreto. Sí, para que no se quede en abstracto, lo lleva a la crianza. Presenta a los hijos como frutos de Dios. Ujú. Y cuidarlos con el corazón de Dios. Es precisamente esa siembra laboriosa, a veces frustrante, llena de lágrimas, que los padres hacen sin ver el resultado final por años, y de ahí el sermón da un salto a una cita que, la verdad, suena muy fuerte, de Mateo 11:12. Uf, sí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es una imagen muy agresiva para un tema espiritual, ¿no? ¿Cómo se supone que debemos entender esa violencia? Y ese es uno de los puntos más interesantes del análisis. La interpretación que se ofrece le da la vuelta por completo. ¿Ok? No es una violencia física hacia otros, sino una especie de fuerza o vehemencia espiritual dirigida hacia adentro. Hacia uno mismo. Exacto. La idea es que la fe no es algo pasivo que te cae del cielo y ya está. Arrebatar el reino implica un esfuerzo consciente, una lucha tenaz por creer, por aferrarse a la confesión de Jesús cuando todo parece ir en contra. Eso me llama la atención, porque choca un poco con la idea de la gracia como un regalo que no mereces y que simplemente recibes. Claro. El sermón reconcilia esa aparente contradicción entre la fe como un regalo y la fe como algo que tienes que arrebatar con esfuerzo. Es una excelente pregunta. Y el sermón lo aborda no como una contradicción, sino como una sociedad, digamos. Una sociedad, sí, lo presenta así. El milagro de poder creer, de tener esa fe, es un regalo que viene del Espíritu Santo. El ser humano no puede generarlo por sí mismo. Ok, hasta ahí todo claro. Pero, una vez recibido ese regalo, mantenerlo, activarlo y vivir conforme a él requiere una lucha, una participación activa. O sea, no es que te esfuerces para ganar la fe. Exacto, sino que te esfuerzas porque ya la tienes. Es una fe que se defiende con uñas y dientes, no una que se guarda en un cajón. Ok, eso lo aclara bastante. Es como recibir una herramienta muy poderosa, pero que requiere fuerza y habilidad para poder usarla. Justo esa es la idea. Y para ilustrar esa fuerza, el sermón se apoya por completo en la figura del apóstol Pablo. Ahí es donde se pone intenso. Específicamente en su segunda carta a los Corintios, que es una de sus cartas más personales, más defensivas, donde habla sin filtros de sus sufrimientos. Y es que no se anda con rodeos. La lista de padecimientos es brutal. Se menciona que 5 veces recibió los 39 azotes. Que por cierto tengo entendido que no eran 40 para no arriesgarse a romper la ley judía si se equivocaban al contar. Exactamente. Era literalmente el máximo castigo legal que le podían dar. Era llevarlo al límite absoluto de la ley. Y a eso, como dices, súmale ser golpeado con varas, apedreado, 3 naufragios. Una locura. El sermón pinta la imagen de un hombre que vivía en un estado de alerta y peligro constante. Una vida de película de acción, pero sin dobles de riesgo. Increíble. Y lo que el sermón subraya es que esto no era mala suerte. Era el costo directo de su misión.
Pero luego hace una distinción muy importante, ¿no? No todo era físico. Y esa es la clave para entender la profundidad del argumento. No eran solo los peligros externos que afectaban su cuerpo. Claro. Pablo mismo escribe sobre una carga interna, una presión en el corazón. Graba la preocupación por todas las iglesias. Era un sufrimiento integral entonces. Exacto. El pastor lo usa para mostrar un modelo de resistencia total, alguien que aguanta la presión desde todos los frentes posibles. El físico, el emocional y el espiritual. Es una táctica retórica muy potente, porque al presentar un modelo de sufrimiento casi sobrehumano como el de Pablo, pues establece un ancla emocional. Sí, claro. Cualquier problema que la congregación esté enfrentando, por grave que sea, palidece en comparación. Esto no solo busca inspirar, sino que también desarma las excusas para no perseverar. Le quita poder a la queja. El mensaje implícito es, si él pudo con eso, tú puedes con esto. Y la conclusión es un sí rotundo. Sí, argumenta que la fe que sostuvo a Pablo es exactamente la misma fe disponible para los creyentes hoy. No es una fe edición especial solo para apóstoles. Pero después de escuchar esa lista de calamidades, uno podría sentirse, no sé, abrumado. O hasta desanimado. Claro, es que parece un estándar imposible. Exacto. El sermón aborda esto. ¿Cómo se supone que una persona común aplica este modelo extremo a sus problemas cotidianos como una deuda o un conflicto familiar? Justo ahí es donde el sermón se vuelve práctico. Reconoce que sí, el modelo es extremo, pero el principio es universal. Ok. La enseñanza es que todos, creyentes y no creyentes, enfrentan problemas. Eso es una constante en la vida. La diferencia radical no está en la ausencia de problemas, sino en el método para atravesarlos. Ok, si el sufrimiento es universal, como dice el sermón, me queda una duda. Si tanto el creyente como el no creyente pierden su trabajo, ¿qué se supone que se ve diferente en la práctica? Claro. ¿Cómo se manifiesta esa fe en una crisis real? La diferencia, según el sermón, está en la fuente de poder a la que se recurre. Describe a la persona del mundo como alguien que confía en su propia fuerza, su inteligencia, sus contactos, sus planes. En sí mismo. En sí mismo. Todo el peso de la solución recae sobre sus hombros. Y psicológicamente esto genera una ansiedad enorme, la presión de tener que controlarlo todo. Lo que la psicología moderna llamaría un locus de control interno llevado al extremo, donde sientes que todo depende de ti y el fracaso es enteramente tu culpa. Exactamente. En cambio, la instrucción para el cristiano es pasar por esa misma dificultad, esa misma pérdida de trabajo, pero con Dios, por la fe, con el Espíritu Santo. Y eso representa un cambio psicológico fundamental. El sermón está pidiendo a la gente que ceda el control, lo cual es increíblemente difícil. Claro. No se trata solo de orar y esperar, sino de soltar activamente la ansiedad que viene de sentir que tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Y para reforzar esa idea de ceder el control, se cita el libro de Eclesiastés, que dice que todo proviene de Dios. Incluyendo lo difícil. Incluyendo, y esto es lo complicado de aceptar, las situaciones difíciles. La instrucción es, acéptalo, no temas y ora. Es un cambio total de perspectiva. Es que la idea es darle la vuelta a cómo vemos los problemas. En lugar de ver la adversidad como un ataque del caos o un callejón sin salida, se presenta como una circunstancia permitida por Dios. Y que por lo tanto tiene salida. Y que por lo tanto también tiene una salida provista por Él. La confianza no se pone en la propia habilidad para encontrar la salida, sino en que la salida existe y Dios te guiará hacia ella. Se trata de redefinir quién tiene el poder en la crisis. Ok, entonces el mensaje es aguanta, persevera, confía. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es la promesa al final de este camino tan arduo? ¿Llega finalmente la cosecha? Sí, y aquí es donde el tono del sermón cambia de la lucha a la esperanza. Y para ilustrar la recompensa, recurre a una de las parábolas más famosas, la del sembrador, en Mateo 13. Y es interesante que recurra a esa parábola en particular. Es una de las pocas que Jesús mismo explica en detalle después. Sí, generalmente el enfoque de la explicación está en los tipos de tierra, es decir, en la receptividad de las personas. Pero aquí el pastor le da un giro, ¿verdad? Totalmente. En lugar de centrarse en la tierra que falla, la del camino, la de las piedras, la de los espinos,
El sermón pone toda la atención en el rendimiento de la buena tierra. Se enfoca en el éxito. Se enfoca en el éxito. En la enseñanza, los creyentes son identificados con esa buena tierra y con la buena semilla, los hijos del reino. Y la promesa es que el resultado de esa siembra con lágrimas será una cosecha espectacularmente abundante. Y se mencionan números específicos, 30, 60 y hasta 100 veces más de lo sembrado. Ajá. Y el sermón le da un significado especial al número 100. No es solo mucho. Correcto. Lo fascinante es que el pastor interpreta el número 100 no solo como una medida de cantidad, sino de calidad. Calidad. Sí, no representa una bendición grande, sino una bendición perfecta. El número 100 simboliza la totalidad, la plenitud. Entiendo. El mensaje es que la recompensa de Dios no es a medias, no es incompleta. Es una restauración y una bendición total, acorde a la naturaleza perfecta de quien la otorga. Es la culminación ideal de todo ese proceso. Y justo para que no quede duda de quién es el protagonista en esa cosecha, el sermón cierra el ciclo con una cita de la primera carta a los Corintios. Sí, una que ata todos los cabos. No cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Eso es crucial. Es crucial. Sitúa el esfuerzo humano en su lugar correcto. La siembra, el aguantar, el perseverar, todo eso es indispensable. Es la parte humana. Pero el crecimiento, el milagro de la multiplicación, el resultado final, eso depende enteramente de Dios. Es una relación de cooperación entonces. El ser humano hace su parte, que es la siembra difícil y dolorosa, y Dios hace la suya, que es el crecimiento, que está fuera de nuestro control. Precisamente. Refuerza esa idea de ceder el control que mencionabas antes. Haces tu trabajo y confías en que el resultado está en otras manos. Precisamente. El esfuerzo humano inicia el proceso, pero no garantiza el resultado. Y eso, paradójicamente, puede ser liberador. Te quita un peso de encima. Te quita la presión de tener que fabricar el milagro tú solo. Tu responsabilidad es sembrar, no hacer que la semilla germine y dé fruto al 100%. En resumen, el sermón traza un camino muy claro para ese objetivo de expansión en 2026. Dice que las bendiciones deseadas requieren una siembra que, por definición, será difícil. Y a menudo, dolorosa. Figuras extremas como el apóstol Pablo se usan como un modelo de perseverancia. Y la clave para superar los problemas no está en el poder propio, sino en la confianza en el poder de Dios. Y todo termina en un punto de humildad y gratitud. La cita final de Romanos que se usa en el sermón lo engloba todo. Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Claro, le da el propósito final a la cosecha. Exacto. Ese resultado de 100 veces, esa bendición perfecta no es para la gloria personal o para el orgullo propio, es para reconocer que todo viene de Dios y debe por tanto volver a Él en forma de gloria y agradecimiento. Esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. El sermón presenta las dificultades no como fracasos ni como impedimentos, sino como el acto necesario de sembrar. Ajá. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo cambia la perspectiva de una persona sobre las dificultades del día a día si éstas se ven no como obstáculos a evitar, sino como una inversión activa de esfuerzo para un futuro que no controlan del todo?